grandes equipos, que es diferente en Europa, pero en Latinoamérica los que tienen siempre un líder, hay alguien en la cabeza. Véalo por último, en el 2002 cuando quedó campeón Brasil, este señor, el fenómeno, es un líder, con todas las cosas malas, buenas, lo que puede tener Ronaldo, vamos. Ok, ya tenemos la línea, ya se arregló el tema de la plataforma y quiero saludar a Andrea Montalvo. Ella es la secretaria del CENESID. Y vamos a hablar con ella aquí en I99 en el diálogo por el acceso a la educación superior y el avance de las mesas de diálogo de la misma. Es un tema que puede mucha gente no darse cuenta de lo importante que significa, porque es acceso a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación en las mesas de diálogo que se dieron a partir del levantamiento indígena. Enrique San Martín arranca. Gracias, Eduardo, y bueno, gracias también a la funcionaria, tomando en consideración, como bien lo mencionó Eduardo, que a partir del 2023 habrá un nuevo proceso de acceso a la educación superior y las universidades tendrán 3 tareas según la CENESID. Así que, Andrea, bienvenida. ¿Y cuáles son esas 3 tareas que tienen las universidades en este caso? Bueno, querido Enrique, muy buenos días con todos. Buenos días. ¿Mira esta cámara o qué? No, está bien. hay un poquito más de lo que se llama techo. Ya, ahí está, para verla. Muy bien. Sí. Bueno, como les estuve escuchando sus comentarios, yo sé que estamos totalmente en modo fútbol, lo dicen diariamente en mi casa cada minuto, y ahora entiendo por qué debía haber aprendido un poco más de este deporte que definitivamente nos paraliza, nos da satisfacciones y también el día de hoy Argentina tristezas, ¿no? Terrible, bueno, terrible. En cuanto a la educación superior, que es un tema tan importante que también mueve mucho y mueve a los países, realmente la educación superior debe ser ese eje transversal por el cual se genera conocimiento, talento humano e innovación. Este proceso de acceso que pasa a las universidades constituye un hito importantísimo en cuanto al sistema de educación superior, porque hemos confirmado, ratificado que el realizar un proceso desde una ventanilla única, con un solo test, realmente lo que produce es que el joven en primer lugar no sepa cuál es la oferta académica que tiene a disposición. Por otro lado, el que no hayan procesos quizás diferenciados para distintas carreras que son demandadas, y en esa línea las 3 gestiones fundamentales de las universidades pues serán primero la promoción y difusión de sus carreras, completar los procesos de admisión y finalmente generar el entorno de oportunidades para los jóvenes y para la ciudadanía en general en cuanto a diversificación de carreras, presencia en territorio, esto siempre de la mano de este gobierno del encuentro, pero también de la ciudadanía en general. Claro, Andrea, yo entiendo, las universidades tienen que ser rigurosas y si ustedes les están dando la potestad a las universidades para que elaboren un examen, me imagino que tiene que ser estándar, pero ¿cómo ustedes se aseguran de que las universidades efectivamente cumplan con los parámetros que ustedes van a plantear? Bueno, pues lo primero que hemos establecido son mesas de trabajo con las universidades en las cuales justamente hemos determinado cuáles son los posibles escenarios, las preocupaciones, las coyunturas de cada una de las universidades, y en ese sentido se establece el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la reforma del mismo, y esto un poco marca la cancha para que se cumplan con requisitos mínimos al momento de realizar procesos de admisión, como lo es la aplicación de políticas de acción afirmativa, saber que va a existir quizás una nivelación o una evaluación, y por otro lado, saber cuál es el rol que tiene cada uno de estos participantes en el proceso. En este caso, CENESID como órgano rector de la política pública, evidentemente hacer un monitoreo permanente de los procesos de admisión de las universidades, pero esto en un entorno con el apoyo de la tecnología mucho más dinámico, mucho más eficiente, en el que estamos permanentemente conectados con las universidades, viendo que se cumplan con esos
con esas políticas de acción afirmativa, de igualdad de oportunidades, pero siempre en el marco de la ética y la transparencia. Eduardo Mendoza Estrada. ¿Cómo está, Andrea? Qué gusto saludarla. Yo quisiera saber el tema de educación y el presupuesto que se va a implementar este año. ¿Vamos a tener por parte del CENESID algún tipo de inversión o en conjunción con alguna empresa privada, un banco, etcétera, etcétera, para comenzar a otorgarle becas de nuevo a los estudiantes que van a las universidades? Cuéntenos un poquito. Por último, en el caso de maestrías. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en realidad este año 2022 hicimos una inversión de $12.7 millones para becas de tercer nivel técnico y tecnológico, becas de cuarto nivel en universidades públicas del país, y otro componente importante fueron las ayudas económicas para jóvenes que están cursando una carrera pero necesitan una manutención, adquisición de equipos tecnológicos, conectividad, en fin, como esos requerimientos que muchas veces se dan y personas con situación de vulnerabilidad no han podido acceder. Para el próximo año, la buena noticia es que tendremos un aumento de ese presupuesto. Son $20 millones que el gobierno va a invertir para la educación, para la formación de los jóvenes. Y por otro lado, el componente y la gestión permanente que hacemos a través del programa Becas Globo Común, que son becas que otorgan distintos países, organismos multilaterales, fundaciones, becas que constituyen cursos de cuarto nivel, programas de cuarto nivel y cursos de formación continua a nivel internacional. Aquí otra buena noticia, y es que hemos pasado, gracias a la comunicación que se ha hecho, la presencia en territorio que hemos realizado, hemos pasado de 200 becas en promedio otorgadas a más de 4,000 becas en este año. Y eso ratifica que primero, la importancia de que la comunicación tiene que darse en territorio, que los jóvenes tienen que conocer, los ciudadanos tienen que conocer de primera mano esta información. Y segundo, que cuando hay el requerimiento, los países apuestan por dar más oportunidades a nuestro país. Perfecto. Ahora, en conjunción con el Ministerio del Deporte, ¿no han considerado en implementar algún tipo de beca que yo creería que justamente para el tema de los buenos deportistas, justamente, para comenzar a incrementar eso de ahí? Porque, por ejemplo, en muchas partes en otros países sucede que a los buenos deportistas se les dan becas y así generan buenas oportunidades para ellos luego entrar a ingresar a buenos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Creo yo que sería algo muy bueno. Cuéntenos un poquito del tema. Sí, bueno, y aquí, espero que mi equipo no me diga nada, pero yo voy a dar una primicia, y es que justamente hemos evidenciado que estos deportistas de alto rendimiento ecuatorianos no han tenido en muchas ocasiones, muchísimos casos de personas que no han accedido a la educación superior, pero tienen ese conocimiento, tienen todo ese bagaje que se necesita, y estamos por lanzar el próximo año, ya está establecido el reglamento, vamos a hacer un proceso de trayectorias profesionales para los deportistas, para que puedan obtener, gracias a esa trayectoria profesional, un título de tercer nivel. Esto definitivamente lo que va a suponer es que tengan más oportunidades, una mejor inserción laboral, si van a ser en un futuro entrenadores deportivos o los distintos campos donde ellos se quieran insertar. Y evidentemente otro componente que se considerará al momento de hacer las convocatorias a las becas justamente es el mérito deportivo, pero creo que este gran proyecto de trayectorias profesionales de titularizar ese conocimiento, de otorgar un título por todo ese conocimiento, esa experiencia, pues realmente marca un cambio y es una gran oportunidad para nuestros deportistas. Sí, buenos días también, Andrea, gracias. Le decía que nos disculpe en principio porque nos quedamos hablando con el ex ministro René Ortiz, un hombre que sabe tanto de petróleo, sobre el actual ministro Santos Albite, que es nuestro buen amigo, a quien siempre consultamos. Discúlpenos unos minutitos primero y luego tuvimos el tema técnico. Qué interesante es lo que le preguntan tanto Enrique Bolívar San Martín como Eduardo Mendoza Estrada.
viniendo de un académico como es Eduardo y de un periodista de tanta experiencia como Enrique San Martín. La pregunta, la segunda, las dos que hace son muy buenas, Eduardo, pero la segunda es real, porque hay en muchas partes, yo lo he visto aquí en el Ecuador, chicos que le hacían algún deporte, incluso a deportes que no eran muy... Ajedrez. Muy, sí, o deportes que no eran muy como... Yo tenía un amigo mío que era campeón panamericano de ajedrez y no le dieron beca en la universidad y él solicitó la beca. En los Estados Unidos. No, aquí en el Ecuador. Ya, pero yo te estoy hablando que chicos que hacían deportes que no eran muy famosos, muy colectivos, y en los Estados Unidos y en Europa los becaron a deportistas como, por ejemplo, a Jorge Delgado, en fin. Y eso es una buena cosa y un buen incentivo. Además, no solamente es que lo becas, sino que tienes que tener un nivel en estudios, es todo, toda una cosa muy buena. Una beca gratuita en el sentido que te la regalan. Y que ahí terminó. No, te dan la oportunidad y tienes que ganártela con buenas notas. Pero liberas, y eso es por lo que estoy pensando, porque estoy terminando de leer un libro, Andrea, respecto a Colombia y a un exalcalde de ellos, con becas a gente en la universidad, colegios, a chicos de la calle. Pero es otra cosa. Gracias, me parece una muy buena pregunta. Ahora yo voy directo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede el CENESID conseguir? Quizás con un gobierno, con un presidente inteligente que entiende mucho las cosas, para que existan. Eduardo preguntaba por los créditos a las universidades, perdón, las becas a la universidad. Yo pregunto también que existan créditos con precios favorables de intereses. Los Estados Unidos creo que es 1%, en otras partes, bueno, en los Estados Unidos dan 1%, pero igual hay que pagar y la gente se pasa pagando y es terrible. Pero podríamos hacer algo para que cierto tipo de estudiantes con capacidades de liderazgo, si no es el liderazgo, de buenas notas, etcétera, trabajo sí, comunitario, alguna cosa, pudiera estudiar aquí mismo, pero con posibilidades, repito, de que si no los bequen, puedan pagar la carrera a intereses más bajos. Es una idea nada más, Andrea. Usted está en el CENESID y es importante que una autoridad como usted nos dé su criterio al respecto. Querido abogado, buenos días. Sí, justamente, si puedo un poco ir un poco para atrás, es por importante favor. También cuando estructuramos programas de becas y programas de estudios para determinados segmentos, por ejemplo, en el campo de los deportistas, es importante no solamente la beca, sino que esos programas de estudios sean flexibles y consideren la coyuntura y el horario, por ejemplo, de trabajo que tiene un deportista. Entonces, podemos dar una beca, pero el joven no tiene acceso. Entonces, lo que estamos trabajando también con varias universidades es que hayan programas flexibles donde puedan tener un componente semipresencial, horarios los fines de semana, es decir, un poco adaptarnos y que se adapte el programa a este segmento poblacional. Ahora, con respecto a la pregunta de los créditos educativos, la experiencia a nivel mundial lo que indica, como tú lo mencionabas del caso de Estados Unidos, el otorgar créditos por parte del Estado constituye una gran problemática futura en la ciudadanía. Yo creo que más allá del crédito, creo que es importante como política pública generar más oportunidades, velar porque las universidades privadas y las universidades públicas de este país pues vayan cumpliendo con ese mandato, y lo hacen, ¿no? De dar un porcentaje de becas a los ciudadanos, la misma banca privada que ofrezca estas becas, pero realmente estos créditos, pero realmente, y lo que nos indica también la experiencia del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo es una gran problemática que se dio. Yo creo que es importante cuando se hace política pública, pues estudiar realmente si esa es la solución o volcar todos los esfuerzos pues para brindar más oportunidades y para diversificar, ver lo que quieren, lo que necesitan los jóvenes, apostar justamente a acercarnos a los países, conseguir que haya más becas para que puedan acceder a los estudios nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos. Sí, correcto, y eso es un buen punto. Finalmente, y de mi parte, a la directora, al secretaria del CENESID, a Andrea, y agradecerle su gentileza. Hay muchas universidades que están dando paso con mucho éxito a la educación online. Ya mucha gente está estudiando online.
Solo quisiera saber si es que hay posibilidades, ustedes ejercen algún tipo de control para que estas clases tengan toda la calidad que requieren, porque los alumnos la pagan en su mayoría, o tienen becas, lo que sea, para que esto, que muchas veces es muy bueno, que se hace en todas partes del mundo. Por ejemplo, la UTPL tenía una extraordinaria historia en lo mismo. Sé que hay otras universidades, la Católica lo está haciendo con mucho éxito acá en Guayaquil, la UTEC también lo hace con mucho, la UES también lo hace, pero me repito, se está controlando de que esto se está llevando como se debe de llevar, mi estimada Andrea. Miren, aquí lo que sucedía era lo contrario a cualquier razonamiento que pueda haber en cuanto a la educación superior. En este país vivíamos en una coyuntura, vivía el sistema de educación superior en una coyuntura en la que se imposibilitaba de ofertar estudios a nivel online. Lo curioso es que cuando enfrentamos la pandemia, entre comillas, recibimos y recibió el sistema una autorización para dar cursos online, y lo que hacía es que el sistema ecuatoriano, educación ecuatoriano, no pueda competir a nivel internacional. Ahora tenemos que recordar que la Universidad Ecuatoriana compite con Harvard, con Singularity University, porque la globalización de la educación ya está. En ese sentido, lo que hemos hecho en primer lugar, y después fruto de la reforma que nuestro presidente presentó al Reglamento General de la LOES, es simplificar los trámites para aprobar, pero sin duda el trabajo articulado en conjunto con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, política pública que promueva estos niveles de aprendizaje y una normativa correcta, hace que las universidades vayan presentando una oferta académica dinámica, que pueda tener más presencia en territorio, que brinde más oportunidades, que esté a la vanguardia internacional, y siempre con un sistema y un soporte que tiene a su lado, no coercitivo, sino de acompañamiento para fomentar la calidad, para que desde la CENESID fomentemos política pública y fomentemos los convenios, las relaciones, y que la normativa pues permita que la universidad trabaje con este tipo de modalidades y formas de estudio, ¿no? Sí, qué interesante es hablar con usted. Es un tema que mucha gente lo ve lejano, pero la educación es la que hace que se mejore todo en el mundo, ¿no? Incluso la democracia participativa, las ciudades, para que la pobreza pueda hacerse menos, porque la gente tiene más posibilidades. También esto es un conjunto de cosas como fundar empresas, hacer emprendimientos, en fin. Yo le quiero agradecer mucho, Andrea, a usted su gentileza, comprometerle a una entrevista próximamente, secretaria del CENESID, y decirle que ha sido muy, muy interesante y muy didáctico, porque se trata de eso. Veo a mucha gente mayor también que quiere estudiar, no solo a la gente joven, mucha gente que tiene deseos de aprender más cosas, y eso me indica que la calidad de la universidad nuestra está cada vez mejor y que la gente tiene deseo de aprender muchas cosas más y entender muchas cosas. Y yo creo que eso es un buen trabajo, Andrea. Muchísimas gracias a todos, y el compromiso firme de trabajar de manera unida en conjunto con la ciudadanía para que la academia sea, como digo, ese eje pues que acompañe en el proceso de crecimiento de nuestro país, generar solución a las problemáticas, generar innovación, generar nuevas fuentes de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas. Pues ese es el reto que tenemos como gobierno del encuentro en cuanto a educación superior. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a Pedro Montalvo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Secretaria del CENESID. Pagamos corte comercial, regresamos, Enrique. Un tema realmente interesante. Hacemos